Hola, bienvenidos al primer video de nuestro canal Biología al Extremo. Hoy les hablaremos sobre biodiversidad, especies en peligro de extinción, algunos datos interesantes, términos relacionados, entre otras cosas. Así que no te vayas, comenzamos. ¿Qué es la biodiversidad? Es la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, incluyendo las diferencias genéticas dentro de cada especie. Pero este término abarca mucho más que eso. A continuación lo explicaremos más a fondo. Biodiversidad es un término acuñado en 1986 que viene de la combinación de las palabras diversidad biológica. Esta es entendida como la variedad de vida que existe en nuestros ecosistemas. Los bosques, los mares, los océanos, las montañas y cualquier escenario en donde las especies se desarrollan están llenos de vida, y aquí se desarrollan sus vidas, todo tipo de animales, insectos, anfibios, algunos otros microorganismos que no percibimos. Este conjunto de elementos interactúan entre sí y crean un delicado equilibrio ecológico se conoce como la biodiversidad. Por medio de la biodiversidad, el planeta brinda las condiciones necesarias para que se sustente la vida y a su vez se creen diversas formas de vida. Partiendo de este principio, las especies interactúan con el ecosistema que las rodea para desarrollar su existencia. Este proceso genera un ciclo sin fin en donde el crecimiento y la evolución natural es recíproco y donde la vida genera a su vez más vida. Ahora voy a hablar de los tipos. Ahora que sabes de la biodiversidad, debes estar al tanto que existen tres tipos. La diversidad genética, que es la que nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal contiene una composición genética única. Esta realidad de pie a miles de combinaciones posibles, donde no hay lugar para la repetición. Cuanto más variada sea una especie, mayor será su posibilidad de perpetuar. La diversidad de especies abarca las distintas especies que poseen las características comunes y que comparten ecosistema determinado. Por ejemplo, si pensamos en un río de agua dulce, veremos que las plantas, los árboles, las rocas, los peces, los pájaros, los insectos y los anfibios pues comparten en este espacio vital, ¿no? Luego, la diversidad de ecosistemas describe áreas geográficas específicas que cuentan con características únicas que permiten el crecimiento y sustento de un grupo de especies. Estas especies dependen directamente del ecosistema donde se encuentran. Podemos diferenciar además dos tipos de ecosistemas: los terrestres y los marinos. Luego están los ecosistemas, pues en esto están los ecosistemas terrestres, que son la mayoría de los seres vivos que están adaptados para un hábitat en el que predomina el terreno o suelo. Estas zonas donde la actividad de los seres vivos se desarrolla sobre la superficie de la Tierra se llama biosfera. Es uno de los tipos de hábitat biológicamente más diversos y ricos. Depende de la cantidad de humedad, la latitud, la altitud, la temperatura. Estos últimos factores son los que determinan la clasificación que tiene. Y para ser englobados pues como desierto, páramos, sabanas o bosques. Luego está el ecosistema marino, también dentro de esta clasificación, que son un tipo de ecosistema acuático caracterizado por la presencia de agua salada como su principal componente. Dentro de los ecosistemas marinos está a su vez ecosistemas como océanos, mares, marismas, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios, lagunas, ríos, lagunas costeras de agua salada, costas rocosas y las zonas costeras. Bueno, ¿y qué aportan estos ecosistemas? Los ecosistemas aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. A lo largo de la historia, la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para hacer frente a necesidades futuras. Es posible agruparlas en tres categorías. En la primera categoría está el aspecto ecológico, que hace referencia al papel de la biodiversidad biológica desde un punto de vista sistemático y funcional al ser indispensable.
para nuestra supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas servicios. Los elementos que contribuyen a la biodiversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la estabilización de las tierras y zonas litorales. Aún con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la biodiversidad biológica es indispensable para mantener un buen funcionamiento de los ecosistemas, ya que garantiza la fertilidad de la tierra, la polinización natural de varias especies domésticas, el control eficaz de plagas, etcétera, etcétera. Además, un ecosistema más diverso puede resistir mejor a la tensión medioambiental y por lo consiguiente es más productivo. Es más probable que la pérdida de una especie disminuya la habilidad del sistema para mantenerse o recuperarse de daños o perturbaciones. Al igual que una especie con alta diversidad genética, un ecosistema de alta biodiversidad puede tener más oportunidades de adaptarse al cambio medioambiental. En otras palabras, cuantas más especies comprueban un ecosistema, más probable es que el ecosistema sea más estable y resistente. Mayor biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor a grandes cambios ambientales, haciéndolo menos vulnerable, más resiliente, por cuanto el estado del sistema depende de las interrelaciones entre especies y la desaparición de cualquiera de ellas. El segundo aspecto es el aspecto económico. Es uno de los más importantes porque para todos los humanos la biodiversidad es el primer recurso para la vida diaria. Los seres humanos la necesitan para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este aspecto sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de desaparición de los recursos. Sin embargo, también es el origen de nuevos conflictos sobre la división y apropiación de los recursos naturales. Algunos de los recursos económicos importantes que la biodiversidad proporciona a la humanidad están vinculados a la alimentación, con la que, a través del ganado y la agricultura, los seres humanos pueden alimentarse. La salud, y es que a lo largo de la historia, la especie humana ha utilizado remedios para mejorar su estado físico. En este caso serían los remedios caseros, las hierbitas, los tecitos. La industria, porque también son muchos los elementos que se rescatan de lo absoluto, del agua o de los bosques, y que han permitido a los hombres evolucionar hasta nuestros días. Tiempo en el que seguimos explotando los diferentes ecosistemas. E incluso el turismo, ya que la biodiversidad es reclamo para miles de personas que acuden a disfrutar la naturaleza y al aire libre. El tercer aspecto y último es el aspecto científico. La biodiversidad es muy importante, ya que cada especie puede dar una pista a los científicos sobre la evolución de la vida humana o animal. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona un proceso vital y el papel por cada especie que tienen los ecosistemas. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el concepto de biodiversidad, nos enfocaremos en lo megadiverso. ¿Qué son los países megadiversos? Los países megadiversos son aquellos que albergan un mayor índice de biodiversidad dentro de sus territorios. En el núcleo del monitoreo de conservación del ambiente hay un programa que se llama Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, la cual ha identificado hasta 17 países megadiversos, tratando principalmente de países de climas tropicales, como los sudestes asiáticos y americanos. Albergan hasta el 70% de la biodiversidad del planeta, considerando que sus territorios son apenas el 10% de este. En la lista de los países megadiversos están México, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia encabeza la mayoría de estos puestos. Dependiendo de quién sea el autor de la lista, pueden mencionar a Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Estos países comparten algunas
características, las cuales son la posición geográfica. Como ya mencioné, son normalmente climas tropicales, países con climas tropicales. La biodiversidad de paisajes, ya que esto permite que haya una diversidad de ambientes, suelos y de climas. Y el aislamiento básicamente es la separación de islas y continentes, lo cual permite que se desarrollen floras y faunas de dos continentes distintos. El tamaño, ya que al ser países entre más grandes, pues mayor posibilidad tienen de desarrollar distintos paisajes y por ende pues mayor cantidad de diversidad y de cantidad de diversidad dentro de sus territorios. Su cultura, ya que al domesticar las plantas y los animales contribuye a que su riqueza natural se incremente o mínimo se mantenga. Y su historia evolutiva, ya que algunos países se encuentran como en zonas de contacto entre dos regiones biogeográficas en donde se mezclan faunas y floras de diferentes historias. En Cancún hubo una declaración que se llama Declaración de Cancún en el 2002 y se creó el grupo de países megadiversos. Estos es como un mecanismo de consulta y cooperación para promover la preservación de especies sustentables. Esto porque pues como todos saben, en la mayoría del tiempo conforme va pasando hay un gran descenso de porcentaje de biodiversidad dentro de algunos territorios. Entonces, por ejemplo, en México ha disminuido mucho la cantidad de diversidad que teníamos, ya que existen muchas especies en peligro de extinción o algunas ya se extinguieron. Ahora, ¿por qué México es un país megadiverso? Somos el quinto lugar con mayor número de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles, existiendo así más de 108,000 especies descritas en el país, aunque podrían llegar a ser millones de especies escondidas en nuestros suelos, mares o algunos otros sitios recónditos. Hasta el momento se han descrito 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 de anfibios y 1800 de mariposas. Ahora, les mencionaré otras razones por las cuales hacen que nuestro país sea parte de esta lista, encabezando, como ya dije, el quinto lugar. Formamos parte de los 17 países que poseen la mayor cantidad de diversidad, que juntos representan pues, el 70% que antes había mencionado. Somos uno de los 3 países megadiversos junto con Estados Unidos y Colombia que cuentan con litorales en el Atlántico y en el Pacífico. En tan solo el 1.5% de nuestro territorio mundial albergamos cerca del 16% de las especies registradas en el mundo. Gran parte de ellas son endémicas. En poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados se desarrollan en México prácticamente todos los tipos de climas y ecosistemas terrestres que existen en el planeta. También tenemos una gran diversidad marina en México que se extiende alrededor de 11,000 kilómetros de costas y un mar territorial que se estima en 231,813 kilómetros, con una gran diversidad marina dentro de nuestras aguas. México cuenta con un mar exclusivo en el Golfo de California, que es de gran diversidad biológica y pues cuenta con una alta productividad marina. Como séptima cosa, podemos decir que el Caribe mexicano protege el 50% de los sistemas de arrecifes de Mesoamérica. También contamos con 181 áreas naturales protegidas bajo protección federal que juntas representan 90 millones de hectáreas. La complejidad de los países de la complejidad de las montañas que tenemos dentro de nuestro país confieren hasta un punto que permite que nuestros ambientes, suelos y climas pues protejan esa diversidad que existe en el país y pues sea un poco más variada. La separación de islas y continentes ha permitido que, como dije antes, el aislamiento ha permitido que se desarrollen floras y faunas únicas dentro de nuestros territorios, y en México se conjuntan la fauna y flora de 2 continentes que estuvieron mucho tiempo aislados, que son Norteamérica y Sudamérica.
A continuación, hablaremos de 3 especies de la NOM 059 Sembrnat 2010. La primera es la Gudoidae Iliodon furcidens. Es una especie de pez que mide alrededor de 7 centímetros. Las hembras presentan un tamaño mayor. Algunos ejemplares pueden llegar a alcanzar los 10 centímetros. Una característica muy específica de esta especie es que tienen 45 dientes. Se encuentran en Jalisco y Colima principalmente. Sus hábitats son arroyos de flujo rápido y pequeños ríos con diferentes biotipos. Viven a media profundidad y cerca de la superficie. Su temporada de apareamiento es en otoño y su temporada de desove es en primavera. Su gestación tarda entre 7 a 8 semanas, después de lo cual de 5 a 50 son enormes. Miden hasta 1.5 centímetros. Se producen alevines. A veces estos pueden tener lo que parece un cordón umbilical conectado. Esto es bastante normal y desaparecerá en 2 a 3 días. Los alevines son lo suficientemente grandes como para aceptar los mismos alimentos de los adultos desde el nacimiento, y serán audaces y extrovertidos desde el principio, compitiendo por la comida con cualquier otro pez. Los padres rara vez son anteriores a los alevines. El número de crías que tienen por desove son cerca de 500 huevos. Un dato curioso es que el nombre de la especie furcidens se deriva de los interesantes dientes en forma de tenedor de este pez. Nuestra segunda especie es la Myliobatidae movula hippostoma. Es una raya que tiene el cuerpo romboidal, más ancho que largo, con las aletas pectorales largas y puntiagudas. La cabeza es ancha, con los ojos y espiráculos a los lados, presentando 2 prolongaciones formadas por las aletas y la cabeza, las cuales se extienden hacia adelante y muestran gran movilidad. La cola es fina y alargada, generalmente de mayor tamaño en los ejemplares jóvenes. La coloración dorsal es de color negro azulado o pardo oscuro, mientras que la zona ventral es blanca. Es de mayor tamaño que Movula hippostoma, siendo una envergadura máxima registrada de 520 centímetros. Se encuentran en el Océano Atlántico Occidental, Carolina del Norte, Brasil, Golfo de México y el Caribe. Su hábitat son aguas tropicales. Su época de reproducción puede variar debido a la ubicación geográfica, pero por lo general ocurre durante la primavera o verano y su periodo de gestación dura de 9 a 12 meses. Su temporada de nacimiento es cerca de octubre, noviembre, marzo y abril, pero esto va variando. El número de crías por parto es de entre 14 y 4. Un dato curioso, no son una amenaza para los humanos, pues a diferencia de otras especies de rayas, su aguijón no posee veneno. Nuestra tercera especie es el Icteridae Icterus spurius. Es un pájaro pequeño, de 16 centímetros de longitud y un peso de unos 16 gramos. Los adultos tienen rayas blancas en las alas. El macho adulto es castaño en las partes inferiores y negro en las superiores. La hembra adulta es verde oliva en las partes superiores y amarillenta en el pecho y el vientre. Migra en bandanas para pasar el invierno en el sur de México, Centroamérica, hasta el norte de Colombia y el noreste de Venezuela. Su hábitat de cría son áreas semiabiertas con árboles caducifolios desde el este de Norteamérica hasta el centro de México, a menudo cerca del agua. Su temporada de apareamiento generalmente ocurre en primavera y se apoya de la anidación, es decir, construye el nido a altura intermedia en árboles o arbustos escondidos. Lo hace de forma semiesfera con ramitas espinosas, recubriendo su interior con pelo o fibras suaves. Su gestación dura cerca de 15 días y después de 3 semanas del parto, el polluelo está preparado para abandonar el huevo. Tras 21 días de la gestación, el polluelo comienza a romper la cáscara con lo que se conoce como el diente huevo, un apéndice que le sirve exclusivamente para finalizar la parte embrionaria. Su número de crías por desove es de 3 a 5 huevos. Un dato curioso, el nido es una bolsa firmemente tejida unida a una rama horizontal. También pueden anidar en pequeñas colonias. Buscan alimentos entre los árboles y arbustos. También realizan vuelos cortos para atrapar insectos y libar flores. Su alimentación se basa principalmente en insectos, bayas, néctar y flores. Pero ¿por qué estas especies están en peligro de extinción? La familia Gudoidae es la más rica en endemismo, con 36 especies que representan el 32% de las especies endémicas de la Mesa Central de México. Este sitio se ha caracterizado por una gran explotación de recursos naturales, situación que ha sido favorecida por algunos asentamientos urbanos, constituyendo a esta región en una de las más densamente pobladas de la República Mexicana, y también la más contaminada por actividades agrícolas, pecuarias e industriales, de gran importancia económica. Todo esto ha contribuido a que los cuerpos de agua de las cuencas de Lerma, Champala, Santiago, Vallas, figuren lo más contaminante del país, lo que ha provocado la desaparición de la fauna y flora de sus aguas en algunas de sus porciones y donde se contribuye más del 75% de las especies de Gudoidae taxones, que además representan características fisiológicas que posiblemente pueden poner en peligro su supervivencia por
vía acumulación de contaminantes. Las rayas ya están amenazadas por la pesca dirigida, porque las atrapan incidentalmente junto con otros peces. Quedan atrapadas en la basura marina o se ven afectadas por la contaminación por plásticos y la degradación de su hábitat. En México está prohibida la pesca de mantarrayas del género Móbula desde 2007. Esta medida llegó cuando en lugares como el Golfo de California la pesca indiscriminada provocó que decayera en forma importante la población de mantas. Además, en algunas zonas del país, como el Alto Golfo de California, está prohibido el uso de redes agalleras o chinchorros, largas mallas que se colocan en el mar como si fueran un muro. Ahí terminan atrapadas muchas mantarrayas y otras especies que no son el objetivo principal de la pesca. El tener poblaciones de mantarrayas que permanezcan en una región las hace altamente susceptibles a la pesca y a otros impactos provocados por el hombre. México es un santuario de muchas especies de aves en peligro de extinción, y la Ecturus spurus es una de ellas. Por desgracia, debido a la tala y las cazas ilegales, así como la destrucción de hábitat causado por el ser humano, muchas de estas especies se encuentran ahora en peligro de extinción. Hay muchas causas, por ejemplo, de todos los tipos de contaminación. Los que más afectan a las aves son los asociados con la agricultura, el aprovechamiento de madera y la industria, el uso desmedido de los herbicidas y pesticidas, entre otros agroquímicos como la neonicotinoides, son la mayor amenaza. Los químicos deterioran la salud de las aves, debilitan la calidad de los cascarones de los huevos e incluso reducen la población de insectos de los que se alimentan. Su efecto puede darse tanto en los mismos campos de cultivos como en las zonas circundantes, ya que se infiltran en la tierra y pueden contaminar cuerpos cercanos de agua. También, las colisiones de aves con objetos hechos por el ser humano es un desafortunado efecto del desarrollo del ambiente urbano y de la industria energética. Estas especies que mencionamos son muy bajo porcentaje de todas las que están en peligro de extinción, y eso nos lleva a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Debemos tener presente que la biodiversidad es un recurso estratégico para los humanos y un elemento esencial para el planeta. Se podría considerar que la biodiversidad es su espina dorsal. La biodiversidad nos regala diario infinidad de beneficios, aunque muchos de ellos pasan completamente desapercibidos. Los bosques regulan el clima y las temperaturas. Las abejas polinizan el planeta. Los arrecifes albergan una cuarta parte de las especies marinas del mundo y protegen la costa de las olas de tormentas y tsunamis. Los manglares capturan el dióxido de carbono de la atmósfera. Los árboles generan oxígeno. Por ejemplo, la Amazonía es uno de los pulmones naturales del planeta. Los recursos naturales generan alimento y materia prima. Estos son aspectos que afectan nuestra vida diaria, y que estos cambiarán radicalmente nos llevarían a una serie de catástrofes. Por eso es importante buscar formas de cuidarla. Una de las acciones más importantes para la protección de la fauna es la creación de áreas nacionales protegidas, las cuales ayudan a asegurar los hábitats y las especies para mantener la biodiversidad. Las áreas protegidas, como su nombre lo dice, se encargan de proteger las especies, los animales, las plantas y demás organismos que habitan los diferentes ecosistemas. Esta es una labor muy importante. Además de proteger las áreas, hay una acción que evita a los animales ser afectados, por ejemplo, al prohibir su caza. Consumir productos que ayuden a evitar la contaminación, lo podemos hacer todos desde nuestra casa y en la calle, eligiendo productos que no dañen la naturaleza. Por ejemplo, jabones biodegradables, evitar plásticos, no tirar desechos a los ríos. Todos podemos contribuir a cuidar nuestros ecosistemas y evitar la pérdida de especies. Sin embargo, hay una acción que también ayuda a la conservación de especies, sobre todo lo que está en peligro de extinción: promover planes para la reproducción de especies en cautiverio. Esta acción consiste en llevar a un macho y una hembra de alguna especie en riesgo a un lugar parecido a su hábitat, donde los cuidarán para que se reproduzcan y con ello sumar individuos a la población. Son programas que llevan a cabo diferentes organizaciones para preservar algunas especies. Es sumamente importante que existan este tipo de programas, porque si no, difícilmente podremos conocer a estas y otras increíbles especies. Al tener las especies en cautiverio, se asegura de alguna manera su preservación. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por ver nuestro blog. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video de Biología al Extremo.